En un principio, las empresas tratan de maximizar su beneficio. Pero, ¿qué es lo que pasa si esta empresa es un monopolio? Es decir, es una empresa que no tiene competencia, que opera ella sola en un mercado. En un principio podemos pensar que puede fijar el precio que quiera, porque no tiene competencia. Los compradores tendrán que pagar el precio que dicha empresa pida. Sin embargo, no es tan sencillo. El precio tiene que ser uno concreto, uno que le permita maximizar su propio beneficio, como ya hemos dicho antes. Así que lo que vamos a hacer, antes de nada, planteando que esto es un monopolio y que puede poner el precio que quiera, es decir, ¿cuál sería el beneficio de un monopolio? Pues sería el mismo que el de cualquier otra empresa. Ingresos menos costes. En esta función tenemos planteado lo que es el beneficio de una empresa. Los ingresos que obtiene menos los costes. Bien, vamos a desarrollar un poco esta función. Y si en lugar de poner ingreso ponemos cuánto ingresa la empresa en función del precio y de la cantidad que vende, bien, el ingreso sería el precio de venta del bien X que esté vendiendo esta empresa y X sería la cantidad que vende. Bastante lógico, ¿verdad? Precio por cantidad nos dará el ingreso de la empresa. C. Bueno, C son los costes de la empresa. Los costes de la empresa dependen de qué cantidad de unidades de X produce y los costes, bueno, varían para cada empresa, así que vamos a dejar una C genérica que representa la posible función de costes o los costes que pueda tener esta empresa. ¿Cuál es el problema o la dificultad o la cosa a tener en cuenta cuando hablamos de un monopolio? Pues que este precio no viene determinado por el mercado, por la competencia, sino que el precio lo fija la propia empresa, lo fija el monopolio. Así que decimos que el precio es variable. ¿Variable? ¿Por qué? Porque es variable en función de la demanda de los consumidores, el monopolio fijará un precio u otro. X también es una variable y la función de costes también será una variable. Bien, vamos ahora ya a realmente maximizar el beneficio. Muy fácil. ¿Cómo se maximiza en matemáticas cualquier tipo de función? En este caso el beneficio. Derivas dicha función tomando como variable la variable que sea. En este caso la variable que tiene que decir la empresa es el número de unidades de X que va a vender e igualamos a 0. Derivamos el beneficio tomando X como variable e igualamos a 0. ¿De acuerdo? Si lo hiciésemos, ¿qué ocurriría? Hemos dicho que el precio es una variable, porque la decide el monopolio en función de la demanda. X es otra variable, o sea que tenemos variable por variable. La derivada de esto es derivada del primero, ¿vale? Vamos a llamar a derivada del precio, es una función que depende de la demanda. P', ¿vale? P' sería la derivada del precio. Vale, primera variable, la derivada, y la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de X es 1. Y luego menos la derivada de la función de costes, que eso tiene un nombre, se llama coste marginal, e igualamos a 0. Problema de esto, que nos ha quedado aquí una serie de letras, variables, sumas, derivadas y tal, que no conducen a nada. Bueno, sí conducen a algo, pero eso lo podremos ver en otro vídeo que relaciona el monopolio con la elasticidad de la demanda. Pero como digo, eso es para otra cuestión, para otro vídeo, y digamos que por aquí nos sacamos una fórmula clara, ¿de acuerdo? Aquí hay una derivada de una cosa que no sabemos qué es, luego otra vez esa cosa que es el precio que no sabemos qué es exactamente, que es algo que depende de la demanda. Bien, entonces en lugar de derivar de esta manera, vamos a hacer una pequeña trampa. ¿Y si derivamos directamente esta función de aquí y a la derivada del ingreso lo llamamos ingreso marginal? Bien, es lo que vamos a hacer aquí debajo. Si derivamos el beneficio de esta manera, derivada del ingreso, ingreso marginal, no sabemos qué es, sería esto de aquí sería el ingreso marginal, un batiburrillo de letras. Menos derivada de los costes, coste marginal, igual a 0. Y de aquí sale la famosa condición de equilibrio o máximo beneficio, que es lo mismo, de los monopolios, que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Y ahí de ahí es donde sale la fórmula. Vale, un par de aclaraciones a este respecto. Un par de aclaraciones. Primero, en monopolio ocurre que el precio y el ingreso marginal, entonces, no coinciden. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal hemos dicho que es esto. No coincide con el precio. Sí, aparece el precio, pero aparecen más cosas. Así que no son lo mismo. Esto es importante recalcarlo porque se pregunta mucho porque en competencia perfecta sí que coinciden y en monopolio no. El ingreso medio, otra aclaración, sería la función de ingresos entre X. Bien, la función de ingresos entre X sería los ingresos P por X
precio por cantidad partido X, y nos quedaría el precio. O sea que el ingreso medio y el precio sí que coinciden, pero no coinciden con el ingreso marginal. En competencia perfecta, los tres valores son iguales: precio, ingreso marginal e ingreso medio. En monopolio no. El ingreso marginal no coincide ni con el precio ni con el ingreso medio. Por eso lo recalcamos, porque es una pregunta más o menos habitual e incluso podríamos decir que interesante a nivel de monopolio. Y con esto es suficiente para más o menos, digamos, dar una definición de lo que es el beneficio de monopolio. Solamente quedaría por explicar una cosa que podemos ver en otro vídeo, que es la relación entre el monopolio y la elasticidad que sale de aquí.